Hermanos, hace un tiempo, hace un año por ahí más o menos, se me regaló este librito, bonito librito. El título es Reavivamiento, nuestra mayor necesidad. Y mientras lo he estado leyendo y escuchando los temas que han venido presentando los siervos que el Señor nos ha mandado para esta semana, me puse a pensar. Hay una palabra que conocemos, que hemos escuchado muchas veces, que podemos resumir el tipo de experiencia que se va a necesitar para que nosotros podamos poner en práctica el Evangelio que en Apocalipsis 14, 6 en adelante se conoce como el Evangelio ¿qué? El Evangelio eterno. Hay una palabra que nosotros como adventistas del séptimo día hemos estado muy familiarizados con ella, y pudiéramos resumir todo este campamento, las presentaciones, tu experiencia, mi experiencia en esa palabra. Esa palabra es santidad a Jehová. Yo sé que aquí en medio nuestro hay varias personas que son nuevas. Yo hice algunos apuntes. Aquí lo puse en este libro. Una de las páginas en blanco que encontré. No solamente para las personas nuevas, sino también para nosotros. Y después dije, bueno, parece que el Señor quiere, porque desde anoche, en la mañanita, a las 9:30, a las 11, esta tarde, todo ha sido que Dios nos está llamando para que podamos nosotros llevar en nuestras vidas un evangelio ¿cómo? Pero un evangelio práctico, eterno, pero práctico. ¿Ah? Práctico. Y esa palabra se puede resumir de nuevo en la Biblia como santidad. Es una palabra que ha sido muy maltratada por llamados teólogos, religiosos, iglesias. Dicho sea de paso, si usted le pregunta hoy día a la mayor parte del cristianismo, algunos le van a decir que un santo es una persona que aprende a sacrificar su cuerpo, a martirizar su cuerpo para llegar a ser santo. Hay otros que creen que podemos ganar la santidad, podemos ganar la salvación a través de nosotros forzarnos de ser santos. Ganar la salvación. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Podemos ganar la salvación? ¿Forzarnos? Yo me acuerdo, yo era un niño de 5 o 6 años, 7 años. Mi madre, una buena católica, tenía un altar ahí en la casita que nacimos, 10, 8 varones y 2 hembras. Una casita chiquitica. Por ahí tengo una foto de ella. Todavía está la casita. Y ahí tenía ella en esa casita un altar lleno de santos. Me acuerdo como ahora mismo estaría un jovencito como este jovencito que está aquí. Yo le decía, o como quizás Jason, que me está escuchando. Yo me acuerdo, le decía, mamacita, decía mi mamacita, yo quiero ser santo, como San Martín del Porre, que ella llamaba. Todos esos santos que, ¿saben cuál era otro de los santos que ella veneraba? Ignacio de Loyola. Decía, wow,
Ignacio de Loyola. Y cuando en mi plena juventud me manda ella al seminario y escucho de las maravillas, del heroísmo cristiano que tuvo Ignacio de Loyola. Hermanos, si ustedes me hubiesen conocido a mí en mis años, así de los jóvenes, ya más joven, yo decía, wow, yo quiero ser un Ignacio de Loyola. Porque se nos enseñaba que Ignacio de Loyola entregó su vida por amor a su iglesia. Ignacio de Loyola. ¿Saben quiénes son Ignacio? ¿Quién era Ignacio de Loyola? ¿Quién no conoce quién fue Ignacio de Loyola aquí? Seamos honestos. Hay varias gente que no conocen, no saben. Bueno, en pocas palabras, Ignacio de Loyola fue el hombre, el instrumento que usó Satanás. Cuando vio la reforma levantarse, Ignacio de Loyola, que era un soldado, dijo, yo tengo que defender a mi iglesia a capa y espada. De hecho, inventó un juramento que decía que se tenía que abrir la barriga a una mujer embarazada con una cuchilla, se le iba a abrir para defender la Santa Madre Iglesia Católica. Claro, eso no se nos decía en el seminario. Se nos hablaba solamente de los sacrificios que Ignacio Loyola se lastimaba la espalda de noche. Cogía un látigo con vidrio y se lastimaba para ganar mérito de para ser salvo. Cuando empezaba a comer, se enteraba piedra en la comida. Yo tengo parientes dentro, tanto de monjas como curas, que han practicado eso en su vida. Y este servidor, lo mínimo que puede hacer es darle gracias al Señor por haberme sacado de esa ignorancia y haberme traído a la luz del Evangelio. ¿De cuál Evangelio? El Evangelio eterno, hermanos. Un Evangelio eterno que nos enseña qué significa una religión práctica. Un evangelio eterno que nos debe enseñar a nosotros cómo debe vivir un hijo o una hija de Dios. Por eso dije que hay una palabra en la Biblia y en el Espíritu decía que podemos resumirla. Y ya le di a los de la cámara, por allá atrás también, que no voy a tomar más de 45 minutos. Ok, por favor. Así que vamos a tratar de mantenernos ahí al día de mi promesa. Entonces hay unos principios que yo quiero compartir con ustedes bíblicos. Ojalá que toditos hayan traído su Biblia. Yo sé que a los jovencitos les gusta el asunto de los teléfonos. No, vamos a estudiar la Biblia. Vamos a leer la Biblia. La gente nueva, sé que aquí hay personas que no son adventistas. Alabado el nombre de Dios para ello. Yo he estado conversando con algunos de ustedes. Ustedes saben quiénes son. Los amamos, los queremos. Y yo espero que en el próximo campamento, cada uno de ustedes que no están en la fe adventista, recuerden lo que estoy diciendo, no es una denominación, porque Cristo no viene a salvar una denominación. No. Cristo viene a buscar hombres y mujeres que por la gracia de Cristo han demostrado un evangelio práctico en su vida que se llama la santidad. Por eso Pablo decía, sin santidad nadie verá a Dios. Porque Pablo entendía que el pueblo, que la iglesia que Dios viene a buscar es una iglesia que va a estar practicando el evangelio eterno. El eterno. Entonces hay algunos, yo quiero brevemente, ¿cómo podemos usted y yo entonces, ya siendo que no es como Ignacio Loyola enseñaba, no es como las iglesias enseñan que la santidad no tiene nada que ver? Sí tiene mucho que ver, porque la Biblia dice que sin santidad, ¿qué cosa? Entonces tiene que ver la santidad.
Pero ¿cómo podemos nosotros? ¿Vamos a llegar a ser santos para alcanzar la salvación? ¿O vamos a ser santos porque Cristo ya lo ha producido eso en nuestros corazones? ¿Entendemos eso, hermanos? Primer paso, son 7 pasos breves que voy a dar. Y después voy a leer 2 citas pequeñas en este libro, porque el tema es, ¿qué cosa? Reavivamiento y reforma. Y encontré que precisamente la santidad está en el centro de una verdadera reforma. Vamos a verlo a través de la Biblia. ¿Qué le parece? Primero versículo que vamos a dar. Primer paso, hermanos, entonces, esto es una obra de gracia. ¿Una obra de qué? La santidad. No es ser legalista. Es más, si usted y yo queremos ser santo, entonces, como un legalismo, hagamos lo que se me enseñaba a mí. Y vamos a terminar siendo un Ignacio de Loyola, un buen Francisco Rivera, un buen Manuel Lacunza. Estoy mencionando nombres, ustedes dicen, ¿quiénes son esta gente? Tienen que conocer la historia de esa gente. Fueron jesuitas que entregaron su vida para defender una causa que dice la Biblia, que nadie se me enoje, por favor. Una causa que dice la Biblia, no yo, era la silla de Satanás aquí en la tierra. O es. ¿Qué cosa dije? Hermanos, la silla de Satanás. Entonces, si estos personajes, después podemos conversar un poco quiénes fueron esos, Manuel Lacunza, Francisco Rivera, ya conocieron un poco de Ignacio Loyola, San Ignacio de Loyola, que le llaman por ahí, que de santo no tenía mucho. Entonces, hermanos, es necesario que usted y yo, al venir a un campamento como este, de reavivamiento, de reforma, podamos entender entonces algunos principios bíblicos de cómo usted y yo podemos, por la gracia de Cristo, llegar a ser un santo para el reino de los cielos. Primero dije, fue, ¿dónde? Hebreos 10:29. Vamos a ir rapidito. ¿Oigo la Biblia corriendo? No la oigo. 10:29. Vamos a ir. 10:29, Hebreos. Vamos a ver. 10:29. ¿Estamos corriendo a la Biblia? Dije ya, hermanos, este primer principio es, hermanos, la santidad no es un esfuerzo mero humano que nosotros vamos a tratar de alcanzarla. No, hermanos, es la gracia de Cristo obrando en cada corazón nuestro, hermanos. Nuestro trabajo es ponernos ¿a dónde? ¿En la mano de quién? ¿Del pastor? ¿De una denominación? No, de Jesús. ¿Qué dice allí tu Biblia? ¿Lo tienen? 10:29. Hebreos 10:29. Dice aquí la palabra de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue qué? Fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El apóstol Pablo venía hablando que aquellos que pecáramos voluntariamente después de haber conocido este evangelio, dice aquí, hermanos, el apóstol Pablo, que esta santidad, el ser santificado, es una obra que se obtiene a través de ¿qué? De la sangre del pacto del Señor. Hermano, cuando usted y yo meditamos en un Jesús crucificado, tendido en una cruz, tomando tu lugar y mi lugar. ¿Cuál era el lugar nuestro? Por ahí hay algunos hermanos, amigos bautistas, ellos lo saben esto muy bien. El lugar nuestro era ¿qué cosa? Era la muerte eterna.
Pero cuando escuchamos que Cristo tomó ese lugar de nosotros, lo menos que podemos decir es ¿qué cosa? Yo quiero ser tu siervo. Yo quiero ser santificado a través de tu sangre. Yo quiero ser parte de tu reino. Primer principio. Cada uno de estos principios vamos a sacar un tema, pero dije que 45 minutos. Quiero cumplir mi palabra. Segundo principio que encontramos, hermanos, porque todo esto es, aun cuando guardamos el sábado, ¿sabían ustedes esto? Es un acto de gracia de parte de Dios para nosotros. No es un legalismo. No. Cada vez que Dios le decía, mira, guardaréis mi sábado, le recordaba, porque yo os saqué de la tierra de Egipto. Guardad mis sábados, porque es una señal entre vosotros, entre yo y ustedes, mi pueblo. Es una señal entre Dios y el pueblo de Dios. Así que es un acto de gracia, hermanos, igual que la santidad. Vamos a ver en Romanos. Es más, en vez de Romanos vamos a San Juan, que está más clarito. San Juan 16. El otro principio, hermanos, para que entendamos, para que podamos llegar a ser. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren ser santos en el sentido bíblico? ¿Cuántos queremos ser santos? Creo que todos, porque todos queremos ir al cielo. Y sin santidad no podemos ver a Dios. Entonces el otro principio lo encontramos en San Juan 16:13. Es un principio, hermanos. Vamos a ver, escuchamos la Biblia, qué bueno, corriendo por ahí. 16:13. Note bien lo que dice aquí el apóstol San Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a cuánta verdad? Dice ahí, a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es que nos va a guiar a nosotros a la santidad? El Espíritu Santo, hermanos. No es, otra vez, es el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. El apóstol Pablo entendió esto. Note bien cómo dice él en Romanos. Vamos rapidito, 15:16. Un poquito más adelante. Romanos 15:16. Él entendió este asunto, hermanos. 15:16. Yo creo que la razón por la cual se ven menos tan poca santidad en medio nuestro es porque no hemos entendido estos principios, hermanos. Tratamos por nosotros mismos de alcanzarla. Tratamos por nuestra fuerza humana. Hermanos, démosle cabida a lo que Dios nos ha provisto para que hayamos a ser hombres y mujeres preparados para el reino de los cielos. 15:16, ¿qué dice? Romanos, ¿lo tienen por ahí ya? Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. ¿Cómo más dice tu Biblia? Santificada por el Espíritu Santo. Alabado el nombre de Dios. Nadie podrá aquí, y ustedes que me van a escuchar ahí, nadie podrá llevar una vida santa si no es por la intervención del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que pedir el Espíritu Santo. Tenemos que arrodillarnos cada día para que Dios nos dé de su Santo Espíritu. Eso muchas veces lo escuchamos en los grupos pentecostales. Y es cierto, no es el Espíritu Santo que se derrama en esas iglesias, porque el verdadero Espíritu Santo, dice la Biblia en Hechos 5:32, que le es dado a quienes, a los que obedecen la palabra. ¿Cierto o no es cierto? Entonces el segundo principio, hermanos, es una obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestros corazones. Tercer principio, lo encontramos en Hebreos, Hechos 26:18. Tercer principio, me quedan 4 más. Vamos a ver, Hechos. Tercer principio, hermano. No es algo legalista.
No es por la fuerza. A veces nosotros como padres queremos, y yo sé, pues yo soy padre. Y los hijos quieren a ver, ay, ¿por qué papi y mami? No, hermanos, en los hogares tenemos que orar para que el Señor sea quien el centro del hogar. ¿Quién va a ser el centro del hogar? ¿El macho? No, hermano. El esposo es la cabeza. Pero está el cuerpo. Está el cuerpo allí. Está la familia. Hermanos, dice aquí qué cosa. El tercer principio, Hechos 26, 18. El apóstol Pablo entendía esto, hermanos. Hechos 26, 18. ¿Ya lo tienen? Aquí encontramos el tercer principio que yo quiero compartir en estos minutos antes de irnos a dormir. Porque aquí se ha estado hablando de ese evangelio práctico. Y otra vez, la palabra que resume todo esto es santidad de Jehová. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esa santidad? Ya hemos visto hasta aquí que es a través de la sangre de Cristo. Estamos viendo que es una obra de ¿quién? Fue el segundo, el Espíritu Santo, el segundo principio. El tercero, vamos a leerlo, 26, 18. Ustedes me van a ayudar. Ayúdenme en este estudio. ¿Lo tienen ahí? Pablo hablando del llamado que Dios le había hecho a él. Y aquí no podemos hablar del llamado de Pablo. Tenemos que hablar del llamado de cada uno de nosotros. Aún las visitas que están aquí en medio nuestro, Dios te está llamando en esta noche. Las visitas que nos están escuchando o van a escuchar, los que no son adventistas, Dios te está llamando, hermanos. Está llamando un pueblo, un remanente, que se van a unir, lo que la Biblia llama, a este evangelio eterno. No está hablando del ministerio en sí, está hablando de este trabajo que se presenta en Apocalipsis 14, 6 en adelante. 26, 18 Hechos. Aquí encontramos el tercer principio. Pablo hablando del ministerio que Dios le había llamado a hacer, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre ¿quiénes? Ay, hermanos, esta es una obra de fe. ¿Una obra de qué? Pero ¿quién es que va a poner la fe en nuestros corazones? El querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Quién lo hace? Es el Espíritu Santo. Es el tercer principio, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ah? Sin fe, ¿qué cosa, Pastor Castillo? Imposible, hermanos. No es una gran multitud. Creo que uno de los predicadores por aquí antes de mí hoy decían que no son todos los que estamos, estamos todos los que son. Cuando yo veo una gran congregación, hermano, yo digo, oro en mi mente, digo, ojalá que nosotros seamos del remanente todito. Ojalá, hermanos. Ojalá. Hace unos años me tocó ir a predicar allá, donde mismo surgió, aparentemente apareció la Virgen María allá en Fátima, Portugal. Vinieron hermanos de Alemania que estaban por allí, vinieron hermanos de Brasil, y aquello me daba miedo a mí. Yo decía, estos hermanos han venido de tan larga distancia. Y después de ahí me llevaron en una catedral grande, donde veía, hermanos, cientos de personas arrodilladas, sangrando sus rodillas, sangrando, porque a ellos le estaban enseñando que eso era santidad.
Y tanto el grupo que vino a escucharme allá en Portugal, como esa gran multitud que vi, yo salí de Portugal bien preocupado. Preocupado. Hermanos, porque no, a veces en las grandes multitudes creemos que esta experiencia va a ser de muchos en estos últimos días. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo? Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará, ¿qué cosa? Digo él, fe en la tierra. Así que, hermanos, este principio de santidad, este tercer principio, es la fe que una fue dada ¿a quién? A los santos. No es la fe que hoy se predica. Perdónenme. Hoy se predica una fe ahí afuera. Cree en el Señor Jesús y tú vas a ser salvo. Y muchas veces dentro de nosotros predicamos una fe. Traiga el diezmo, traiga la ofrenda, guarde el sábado y va para el cielo. O guarde su nombre en los libros de la iglesia y va para el cielo. No, hermanos, no. Estos principios han sido dejados en la palabra de Dios para nosotros entender cuál debe ser nuestra experiencia con Jesús. Tercer principio fue de la fe, entonces, ¿verdad? ¿Hasta ahora han visto algo de legalismo hasta aquí? ¿Hemos leído algo de legalista? No, hermanos, no. Cuarto principio, vamos a ver. Cuarto, San Juan, este lo van a saber enseguida. San Juan 17. Ya saben el versículo, ¿cuál es el otro? Capítulo 17, versículo ¿qué? Amén, es un pueblo que estudia. Vamos a releerlo de nuevo. Porque aquí va a llover para todos ahora. 17 hasta el 19 vamos a leerlo. Escuchen, hermano, estamos aquí tratando de compartir con ustedes y con los hermanos que van a ver principios, hermanos, que nos van a mostrar a nosotros en qué consiste, cómo podemos llevar una vida práctica en el Evangelio. ¿Por qué hay tantas tragedias en nuestros hogares, en las iglesias? Yo alabé el nombre de Dios aquí con un grupo de líderes esta tarde. Lloramos algunos allí. Salieron lágrimas. Yo dije, alabado el nombre de Dios. Pero hay otro grupo de líderes que dicen que son de verdad presentes. Mis hermanos allá en la oficina se han dado cuenta. Yo he tenido que salir 3 o 4 veces ahí del estado en estas últimas 6 semanas. Suplicando a líderes y a hermanos que por la gracia de Cristo mantengamos esa unidad en el Espíritu. Alabo el nombre de Dios por los pastores y líderes que se reunieron con este servidor esta tarde, porque todos a una dijimos, vamos a mantener la unidad dentro del pueblo hispanoamericano. Alabado el nombre de Dios. Y aquellos que escuchan en México, aquellos que escuchan donde quiera, hermanos, quiero que sepan por la gracia de Dios que hay un pueblo que Cristo quiere unir en esos hitos del Evangelio eterno, en esos baluartes, landmarks. Si hay otra palabra más, como que se usa también, ¿no? Pilares de la fe, hermanos, los pilares. San Juan 17. Quedan unos minutitos ahí. Santifícalos en la iglesia adventista. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Yo le digo a los hermanos adultos, ¿con qué limpiará el esposo en su casa, su hogar? Y su esposa, ¿con qué van a limpiar su camino? Guardando la palabra, hermanos. ¿Es un acto legalista ese? No, hermanos. Es una obra, ya decíamos,
por la sangre de Cristo, es una obra por el Espíritu Santo, es una obra de fe. Ahora a través de la palabra. ¿Qué está haciendo la palabra? Dice aquí que nos puede santificar. Ay, hermano, pero ¿cómo no va a santificar la palabra? Si solamente la escuchamos cuando venimos el sábado. Y la mayoría de nuestro pueblo adventista es como la iglesia católica, los católicos. ¿Saben cómo son los católicos? Cuando yo era un buen católico, ¿sabes lo que hacía? Ir a escuchar al cura, le ayudaba allí en la misa. Después me tomaba un poco de vino que sobraba por ahí atrás y por ahí afuera me iba. Hermanos, a los 21 años de edad, si ustedes me hubieran conocido a mí, 22 años de edad, yo tenía una úlcera de tanto alcohol que había tomado. Ya estaba aquí en Estados Unidos. Yo no sabía el dolor. ¿Por qué me daba tanto dolor en mi estómago? Cuando veo a un médico y llega aquí a Estados Unidos, me dice, ¿desde qué tiempo está tomando alcohol? Un vino alcoholizado. Los vinos que se consagraban, supuestamente, todo el que sobraba en la parte de atrás. ¿Por qué ustedes creen que hay tantos curas alcohólicos? Aquí solamente hay 2 centros en Estados Unidos. Y mi tema no es de esas cosas, ¿no? Pero quiero decirle, hermano, cómo Satanás puede engañarnos. Nos puede hipnotizar con las cosas, aún con una religión. Los hogares, las iglesias. No podemos ser como venir solamente a escuchar un buen sermón, un buen campamento y nos vamos y nos olvidamos de esto. No, hermanos. No, hermanos. La palabra de Dios. Estudiarla. Meditarla. Que esa sea nuestra meditación. Allá en la oficina yo ando atrás a los jóvenes y la gente siempre, hermano, estamos tratando de... ¿Qué está haciendo? Estamos leyendo, estamos haciendo. Es el cuarto, ¿no? La palabra. Quinto principio, hermanos. Vamos a ver si ustedes lo captan. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Hasta aquí hemos visto algún legalismo? ¿Algo de legalista? No, hermano. Entonces cuando ustedes escuchan por ahí, dicen, no, estos adventistas, estos creen que se van a ganar el cielo por ser santos o por ser obedientes a Dios. Hermanos, no. Pero si somos de verdad, que hemos recibido la gracia de Cristo, si de verdad tenemos fe en Él, si de verdad es el Espíritu Santo nos va a guiar, va a haber esto en nuestras vidas. La santidad. Primera de Tesalonicenses 5:23. 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Me quedan 2 principios y con eso vamos a terminar. 5:23. 5:23 dice la Biblia. Hermano, esto es hermoso. Alabado el nombre de Él. Ay, hermanos. Dice, y el mismo Dios de paz. ¿Qué cosa dice ahí? ¿Qué cosa va a ser Dios de paz por nosotros y por ti? Por los jóvenes. Dice, os santifique a media. Cuando vengan al campamento. Cuando vamos a la iglesia. No. Os santifique por completo. Hermanos. Por completo. En todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Dios lo sabe. 2 veces me ha ocurrido esto. Hace unos años estaba predicando por allá en una montaña de Washington, así como este campamento. Antes de entrar a la reunión, me entregaron un papelito y me dijeron, pastor, llame allá a la Florida. Urgentemente. Llamé a mi familia. En ese fin de semana murió un hermano mío ahogado allá en la Florida.
tuve la paz en todo el campamento, porque ese hermano mío andaba en los caminos de Jesús. Yo le había compartido a él el mensaje. Yo fui el primero que Dios me trajo este mensaje. El más joven de todos. Me trajo Dios a este mensaje. Para la gloria de Dios, él ya había aceptado el mensaje. Ahora este otro hermano, los hermanos aquí, si los traigo a los hermanos de allá de la Florida que saben quién es él, le van a decir, ese es un hombre, un santo de Dios. No porque es mi hermano, un ángel, un ángel. Sé que estoy tranquilo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque para un hijo de Dios la muerte no es una muerte, es un sueño. Es más, dice la Biblia, un salmo, quizá ustedes lo han leído por ahí, dice que es gozo para Jehová la muerte de sus santos. Yo con la primera que lo leí como que dije, ¿cómo es eso? Es gozo para Jehová la muerte de sus santos. Y no dice Apocalipsis 14:13 que son bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. De aquí en adelante, ¿cuándo fue esa fecha? Vamos a ver, que no sean los ancianos y pastores aquí presentes. ¿Cuál fue la fecha que dice allí, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor? Que no sean ancianos ni pastores. Como no tenemos pastoras aquí, la hermana Stephanie, desde 1800. Amén, hermanos. ¿Por qué son bienaventurados? ¿Por qué? Han muerto bajo la experiencia de 3 ángeles, ¿sí? Y por eso, ¿qué va a pasar con ellos, mi hermanito? Pero van a resucitar ¿cuándo? No en la venida de Cristo, antes, para escuchar el día y la hora de la venida de nuestro Salvador Jesús. ¿No es eso hermano, no es eso una bendita esperanza? Vamos a escuchar si vamos a morir en el Señor en este tiempo, el día y la hora. Se van a unir con los 144,000. Alabado sea el nombre de Dios. Sexto principio. Entonces ese quinto fue ¿qué? ¿Es una obra de quién? De Dios el Padre. Dios el Padre. Hermanos, ¿cuántos de los padres que están aquí no queremos lo mejor para nuestros hijos? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial quiere tu santidad? Dice el apóstol Pablo, quiere mi santidad. Sexto principio. Vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2:13. A veces hablamos, este capítulo habla mucho de el hombre de pecado, el hijo de perdición, la apostasía que va a venir. Pero dentro de todo ese ambiente, el apóstol Pablo vio algo muy importante también. Segunda de Tesalonicenses 2:13. ¿Qué dice allí? Vamos a leerlo. Pero nosotros debemos dar ¿qué cosa? Siempre. ¿Cuándo? Siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para qué? ¿Mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Somos de la verdad, hermanos? ¿O creemos en la verdad? Hay una bendición, hay una diferencia. Para aquellos que somos, por la gracia de Cristo, de la verdad. Tenemos que entonces ser ¿qué cosa? De la verdad. Si queremos ser santificados, si queremos vivir una vida práctica en nuestros hogares, en la iglesia, tenemos que ser de la verdad. No creer en la verdad. Porque aún, ¿quién creen también? Los demonios creen, pero tiemblan. Ser de la verdad, hermanos, es un principio que solamente el Espíritu Santo puede implantar en nuestros corazones. Yo voy a ir a la iglesia
Me congrego con mis hermanos. Porque la Biblia, yo creo lo que la palabra de Dios dice. Me alegré con aquellos que me dijeron: a la casa de Jehová. Y es bonito y agradable estar los hermanos, ¿cómo? Juntos, todos unidos, hermanos. Séptimo principio, con este termino. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Este es el séptimo principio que encontramos en la Biblia. Quería compartir con ustedes para que nosotros podamos vivir una vida práctica delante del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 7. 4, 3 al 7. Noten lo que dice la palabra de Dios. Dice pues, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hermanos, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Las presentaciones que han presentado aquí, hermanos, ha tenido que ver con todo esto. Hubo una presentación aquí hoy, desde ayer aquí, para que nadie empiece a imaginarse quién fue que predicó. Hubo una predicación que, si usted le pregunta a mi esposa, que todavía yo no he hablado con ella de eso, por ahí anda ella, le doy ojalá háganlo, le doy permiso. Digo, hermanita Norma, por ahí anda, busquen quién es Norma. Es una de las mujeres más lindas por ahí. Ha sido mi novia por 36 años. Mi esposa. Hermanos, esa mujer me ha dicho a mí hace un año, por lo menos, año y medio: Rafael. A veces me dice mi amor. A veces me dice Rafaelito. A veces me dice pastor. A veces dice Rafael. Cada uno de esos términos, ustedes saben lo que están casados ya. Ustedes saben lo que estamos hablando. Y los jóvenes lo van a saber pronto, si Cristo no viene pronto. Ustedes entienden el lenguaje de su esposa. Cuando me dice Rafael, predícate este tema. Este tema, hace como un año y pico. Ese tema ella lo escuchó ya. Desde ayer para acá lo escuchó ya. ¿Lo escuchó? ¿Ah? Desde ayer acá lo escuchó. Y no fue por mí, fue por uno de los predicadores que Dios mandó a este campamento. Y estaba yo sentado ahí y dije: alabado el nombre de Dios. Su nombre está siendo glorificado. Yo sé que mi esposa estaba contentísima escuchando todas las presentaciones. Pero hubo un tema desde anoche hasta acá, que era el tema que ella decía: tiene que predicar ese tema, lo necesitamos, tiene que hacerlo. Dios lo mandó a este campamento, ese tema. Dios dirige nuestras vidas, dirige nuestras iglesias, dirige los campamentos, si se lo permitimos. Este último, entonces, aquí, último principio, tenemos, ¿qué cosa? Es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de ¿qué? De cuánta fornicación. Hay fornicaciones físicas y hay fornicaciones espirituales. ¿Sabían ustedes eso? Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras. ¿Ah? El adulterio presente ahí en Santiago 4 es un adulterio espiritual. El usted quererse identificar con el mundo, el querer hacer las cosas del mundo, el querer comer como el mundo, el querer vestirse como el mundo, el querer vivir como el mundo, hermanos. Tratar a nuestras hijos, nuestras esposas como la gente del mundo. Eso es también adulterio.
Es fornicación espiritual. No solamente la gran Babilonia fornica con los reyes de la tierra. Dicho sea de paso, hermanos, es uno de los pecados mayores que cometieron el pueblo de Israel antes de entrar a Canaán. Léalo allí, número 25. Fue el pecado de la fornicación, el adulterio. Y eso se está viendo hoy, hermanos. Está viendo hoy, tanto en lo físico como en el sentido espiritual. Cierro aquí con una sola cita pequeña aquí de este libro que me regaló mi querido. ¿Te acuerdas? Tú me lo regalaste. Lo conservo. Ve que no lo boté. Me regaló Pastor Eliseo hace un tiempo. Dice aquí, hermanos, escuchen esto: los que experimenten la santificación. Escuchen, esta es la última declaración ya. Ya se me acabó los 45 minutos. 40 minutos, 5 minutos me quedan. Los que experimentan la santificación de que habla la Biblia manifestarán un espíritu de humildad. No que van a tolerar el pecado, aquí lo dice David. No, mire. Pero van a ser ¿cómo? Humildes, hermanos. Cuando se nos llame la atención, en vez de pelear, creo que fue el hermano Rodi que un día mencionó y se me quedó grabado. Allá en nuestra iglesia, él mencionó en una de las presentaciones que el cristiano debe ser como un, ¿cómo fue que él dijo? A ver si me acuerdo, no me diga, como un gusano. ¿Ustedes han visto algún gusano? Allá en la Florida, si ustedes van por el sur de la Florida, en verano sale mucho gusanito, larguito. Y usted, tan solo que ellos ven que usted lo va a pisar, ¿qué hace el gusano enseguida? Se enrolla el gusano. Me acordé de esa ilustración. Cuando llamamos corregir, hermanos, que seamos ese gusanito, porque es Dios que nos está mandando, quizás para que seamos santos, hermanos. Pero ¿qué hace el escorpión? O la serpiente. El escorpión, la serpiente. Por aquí encontramos el escorpión, mi esposa y yo, en el otro campamento. Y enseguida que empezamos a acercarnos, él sintió, hizo así, y se levantó el rabito para tirarnos gracias a Dios que yo lo pude matar enseguida. Hermanos, dice aquí la sierva del Señor que los que experimenten la santificación de que habla la Biblia manifestarán un espíritu de humildad. Como Moisés contemplaron la terrible majestad de la santidad y se dan cuenta de su propia indignidad en contraste con la pureza y la alta perfección del Dios infinito. Y aquí sigue hablando ella de Daniel, de Isaías, que ya hablaron aquí en este campamento, hermanos. Jóvenes, seamos como Daniel. Adultos, seamos como Enoc. Caminó con Dios. Y usted busca en el hebreo ese caminar con Dios. La palabra allí sería: caminó continuamente con Jehová. Y como estuvo caminando continuamente con Jehová, ¿qué hizo Jehová? ¿Qué hizo Dios? Vente conmigo, Enoc. Así va a pasar con los jóvenes, los adultos, que por la gracia de Cristo, estos 7 principios que he compartido con ustedes, no hay nada de legalismo, nada. O el sexto, se lo doy, aquí está. El sexto principio era, es una obra del Padre. Una obra del Padre. No es una obra de una iglesia, ni por legalismo. Es el Padre. Si amamos al Padre, nuestros hijos, si amamos a nuestros padres, hermanos, creo que aquí no hay nadie. Yo creo que yo fui el hijo que amaba más a mi papá y a mi mamá. Claro, cada uno siente así, ¿no? Yo amaba tanto a mi madre
que la lucha más grande para mí fue no volver al seminario, que él quería mandarme otra vez a la iglesia católica. Esa es una lucha grande, porque yo tenía que amar primero a quién, a mi Padre Celestial. Y por ese testimonio, hermanos, alabado sea el nombre de Él, para la gloria de Dios, mi madre, 5 días antes de morir, después de pelear conmigo por 20 y tantos años, peleaba, regañaba para que yo volviera. Aún yo estaba casado, delante de mi esposa, decía: todavía hay esperanza para ti. Tú debes ir y terminar tus estudios para que por lo menos sea un diácono de la iglesia católica. Delante de mi esposa. Pero Dios hace milagros. 5 días antes de ella morir. Otro día podemos contarle. Dios hizo un milagro grande, hermanos. Grande. Mi mamá era más católica que el Papa. 5 días antes de morir, me pidió perdón. Me pidió por primera vez que orara por ella. Me agarró de la mano. Me dijo: hijo, perdóname. Yo sé que Dios te ha preparado. Salí a un campamento como este. Así. Cuando regresé, mi mamá ya estaba en coma. En coma. Pero ella se mantuvo en coma hasta que vino su hijo, Rafael. Me agarró de nuevo la mano. Abrió los ojos. Oré con ella. Salí del hospital. Los que estaban allí, entre ellos mis hermanos carnales y otros hermanos, cerró los ojos y se fue a dormir. Dios es grande, hermanos, grande. Ojalá que estos principios nos ayuden, hermanos. No es un legalismo, no es por la fuerza. Tenemos que buscar más de Dios. Los jóvenes que están acá, busquemos del Espíritu Santo. Busquemos, hermanos, más de la palabra. Es una obra que el Padre quiere hacer en ti y en mí. Entonces vamos a tener lugares santos, hermanos. Vamos a tener congregaciones santas. Esto que se vio allí esta tarde con los líderes, eso va a ser un reflejo de lo que pronto vamos a tener. Vamos a tener la experiencia del aposento alto, hermanos. La lluvia tardía, donde miles y miles vendrán en un día, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios.